Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me llamo María José Sánchez, soy la delegada episcopal de Apostolado Seglar. Y bueno, pues estoy aquí porque junto con mi equipo hemos coordinado este ciclo de Doctrina Social de la Iglesia. Queríamos hacer una lectura actualizada de la Doctrina Social de la Iglesia y creo que, gracias a Dios, lo estamos consiguiendo. Hoy en concreto tenemos la suerte de tener aquí a Paco con nosotros. Exactamente se llama Francisco José Pérez, es delegado de Pastoral Obrera, es economista y también ha hecho sus pinitos en la diócesis como coordinador de formación y en concreto pues lleva todo lo que es la Escuela de Formación Social de la Delegación de Apostolado Seglar. Él el año pasado ya hizo una exposición a grandes rasgos sobre la encíclica Laudato Si, y hoy en concreto pues habíamos pensado que se trataba de ahondar un poco más en el tema y por qué no desarrollar el capítulo 6 de esta encíclica, que nos puede aportar y enriquecer bastante. En concreto se titula Educación y espiritualidad ecológica. Yo sí que, de alguna manera, pues haría algún apunte muy simple y muy sencillo para hacer una pequeña introducción a lo que luego Francisco nos desarrollará de manera más extensa. Concretamente, pues este capítulo es el núcleo, ¿no? Se podría decir que de la conversión ecológica a la que el Papa Francisco pues nos está invitando, ¿no? La raíz de la crisis cultural es profunda y la verdad es que no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación integral siguen siendo desafíos básicos. Todo cambio necesita una motivación, un camino educativo y pues deben involucrarse los ambientes, por supuesto educativos, tanto la escuela, la familia, ¿verdad? Los medios de comunicación, etcétera, etcétera. El punto de partida, y por qué estamos hoy aquí también, es apostar por otro estilo de vida. Tenemos unos grandes desafíos, unos retos en la actualidad. Cambio climático, globalización, etcétera, etcétera. Podríamos citar varios, ¿verdad? Pues también el cambio antropológico, cultural, y así podríamos seguir diciendo unos cuantos. Pero en realidad, fijaos, yo sí que intentaría, y ya con esto dejo paso a Francisco, hacer un canto. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos está haciendo una llamada de alguna manera para que acojamos eso que Dios nos quiere decir a través de esta exhortación tan preciosa que no tiene desperdicio. Es un canto a la esperanza. La humanidad, nos dice, tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común, fomentando la cultura del encuentro y de la solidaridad. Pues que hoy esta exposición, que seguro que nos ilustra, no caiga en saco roto, sino que todos los que estamos aquí y los que nos escuchen posteriormente, pues saquen un compromiso con el que de alguna manera puedan implicarse más todavía en construir esta casa común, que de eso se trata. Gracias y Paco, te cedo la palabra. Gracias María José y buenas tardes. Como recordaba al principio, el curso pasado, pues hablando de Laudato Si, pues te enrollas y al final la parte que esperaban algunos, al menos luego dijeron en las preguntas, pues no dio tiempo de exponerla. Pues como fui mal alumno, pues este año pues repito con la parte que me dejé el curso pasado, ¿no? Que es el tema de la espiritualidad y la educación para el cambio climático.
En la exposición voy a hacer un breve recorrido, muy breve y rápido, sobre algunas de las cosas que plantea la encíclica, para luego detenerme en primer lugar en el tema de la espiritualidad que subyace a la encíclica y que propone el Papa. Como veréis, es una espiritualidad, podríamos decir, clásica. Lo único que tiene una novedad, que es aplicada a una realidad nueva y distinta, y por eso a veces nos puede sonar como novedosa. Y, por otra parte, pues entrar en el tema que, en coherencia con esa espiritualidad, con esas motivaciones, que una educación para el cambio social. Y, por tanto, en el tema de la educación me detendré en dos dimensiones: lo que es la educación del yo interior de la persona y, por otra parte, la educación para el quehacer, para el activismo social. Algo que no está muy de moda, pero que iremos. Bueno, ¿verdad? Y esto, pues hay una frase muy significativa del Papa en la propia encíclica que da lugar o que justifica este tema de la educación y de la espiritualidad, ¿verdad? Dice: puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Y, por tanto, el Papa va a proponer algunas líneas de maduración inspirada en la espiritualidad cristiana, en la tradición cristiana. Permitidme que, antes de empezar, os cuente una breve historia. Os comente una historia. Se llama La historia de las mujeres de Chipko y se llama Abrazar a los árboles para abrazar la vida. ¿Verdad? Dice que en la década de los años 70 un grupo de mujeres que vivía en la India, en unos pueblitos cercanos del Himalaya, se abrazaron a los árboles de los bosques para evitar que una compañía multinacional maderera que trabajaba para una gran compañía de deportes destruyera los bosques, ¿verdad? Frente a los intereses de las multinacionales que buscaban ingresos y beneficios rápidos, estas mujeres decidieron defender su propia vida, porque para ella el bosque era algo más que metros cúbicos de madera para ser vendida, ¿verdad? Les daba leña para calentarse y cocinar, el bosque les da forraje para los animales, les da las raíces de los árboles ayudan a retener el agua y a que tengan lluvia durante todo el año, pueden recoger agua de las fuentes y arroyos, pueden recoger frutos. Es decir, frente al negocio, el bosque para estas mujeres significaba la vida, ¿verdad? Por eso se les llama las mujeres de Chipko, y que significa abrazo. Abrazo a los árboles, abrazo a la vida, ¿verdad? Con esta historieta, pues recordar dos cosas, ¿verdad? Que muchas veces hay trabajos imprescindibles para la vida que permanecen invisibles. Podemos pensar en los trabajos que realizan muchas mujeres, ¿verdad? Que son desde parir, alimentar, cuidar, sanar, educar a los hijos, acompañar, que desde el punto de vista del trabajo permanecen invisibles, a pesar de que son imprescindibles para la vida y para reproducir la vida, aunque no lo son desde un punto de vista de producir beneficios económicos. Pues algo similar ocurre con la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza realiza toda una serie de trabajos, la fotosíntesis, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, que son esenciales para la vida y que son invisibles para el mercado. En uno como en otro nos encontramos con esta realidad, ¿verdad? ¿Qué significa fundamentalmente o qué conclusiones podemos sacar de esta historia? Pues una cosa que nos dice el Papa en la propia encíclica, ¿verdad? Que muchas de las cosas verdaderamente importantes para la vida están en peligro. Los ríos ya no sirven para beber, el aire está contaminado, disminuyen las zonas boscosas, las reservas pesqueras, muchas cosas. Pero también disminuye el tiempo que las personas tenemos para dedicarnos a cuidarnos unas a otras, a relacionarnos con los demás, y ello está contribuyendo a eso que el Papa llama la cultura del descarte, a que se extienda la cultura del descarte. Se descarta a las personas, se descarta a la naturaleza.
Por tanto, nos tenemos que tomar una opción, ¿verdad? Porque el problema central que plantea el Papa es la incompatibilidad en un sistema basado en la sobreexplotación de recursos, la extracción de recursos, la acumulación de residuos, el afán de acumular, de consumir, y que es incompatible con la vida, porque el planeta tiene unos límites y no los podemos traspasar. Podríamos decir hoy, si miramos la historia de la salvación, que a la luz de esta encíclica, la historia de la salvación incluye una novedad importante: liberarnos de un modelo de desarrollo que lleva a la destrucción del planeta. Y esta es una gran aportación y una aportación muy importante, ¿verdad? Os decía que vamos a ir muy rápido por lo que plantea la encíclica. Por una parte, en Laudato Si hay una serie de objetivos que dice el Papa: responder a los signos de los tiempos, ¿verdad? Hay un grito de la naturaleza que es un signo de los tiempos, que se une al grito de los pobres. Plantear una ecología integral, va mucho más allá del cuidado del medio ambiente, de plantar árboles, de cuidar las plantas, de defender los animales. Una ecología integral que incorpora todas las dimensiones humanas, sociales, políticas, ecológicas, es decir, es una importante. El Papa nos plantea una conversión ecológica desde el lugar de los pobres. Dice, quien sufre fundamentalmente el daño que estamos infligiendo a la naturaleza son los pobres. Y ya hay millones de personas que se están viendo desplazadas por el cambio climático, por la desertización, Bueno, en el desarrollo de la encíclica, el Papa presenta las raíces de la crisis, hace una mirada amplia de los graves problemas que están afectando al planeta. Lo vimos, o se presentó en la anterior sesión, y bueno, yo no me voy a detener. Realiza una serie de propuestas de acción, ¿verdad?, a nivel político, a nivel de las grandes instituciones, pero también qué podemos hacer nosotros a nivel personal, ¿verdad?, que algo de eso sí que diremos, y plantea que la educación y la de espiritualidad como claves para la conversión y el cambio, que es lo que nos vamos a centrar, ¿verdad? El hilo conductor de toda la encíclica, la trama, es esa relación que existe entre cambio climático, pobreza e injusticia, que dice, es un gran reto ético para la Iglesia. No se trata ya, sino que es una dimensión que se incorpora a la cuestión social, y la dimensión social adquiere una nueva dimensión y trascendencia en eso, ¿verdad? Algunas notas a destacar, ¿verdad? Habría muchas cosas que destacar, pero lo que decíamos, es una ecología integral, no es un reduccionismo. El Papa va, digamos, si decimos que en la modernidad la Iglesia siempre ha ido detrás de la sociedad, el Papa se ha puesto a la cabeza o en la forma más avanzada en este planteamiento de defensa de la tierra y de la naturaleza. Y como veremos, no desde unas motivaciones científicas o una preocupación, sino desde una profunda espiritualidad cristiana. El Papa destaca el grito de la tierra y el grito de los pobres como un mismo grito. Hoy la preocupación por los pobres es también una preocupación por la naturaleza. Es decir, no amplía el campo, amplía el concepto, es decir, no hay grandes tratados, ¿no? El Papa analiza un juicio, hace un juicio desde la visión humana, desde el Evangelio de la creación, y pone en la raíz de esta situación, de esta grave situación, el pecado estructural y el pecado personal. Es decir, hay un grave pecado estructural que tiene, pero también hay un pecado personal, también participamos de alguna manera, ¿verdad? Coge la visión que ya planteó Juan Pablo II acerca de lo que es el pecado estructural, ¿verdad? Una suma de pecados personales que al final parece que tienen autonomía propia y que se imponen, pero que descansa sobre ese consentimiento, ¿no? Y hay una fuerte crítica al sistema capitalista en tanto en cuanto se convierte en un sistema destructor de la vida, ¿no? Un sistema que está poniendo en riesgo la vida no solo de las personas, sino también del propio planeta, ¿verdad? No vamos a entrar, hay un apartado que es
lo que está pasando en nuestra casa, que es el ver, como veis, plantea muchas cuestiones, el Papa, el calentamiento global, la contaminación, el problema del agua, es decir, plantea muchos problemas. Hay en la encíclica, hay una lectura muy actualizada, con muchos datos, con una base científica amplia, de que esto, ¿verdad?, no es una preocupación, como decía el cuñado de no sé quién, ¿verdad?, que esto es un problema pasajero, o como quien dice, no, es un problema serio. Desde los años 60, 70, los científicos lo están denunciando y empezamos a sufrir sus consecuencias, ¿verdad? Esto nos plantea que vivimos en una situación, podríamos haber representado círculos, ¿verdad? Un primer círculo concéntrico, que es la base social. Para vivir necesitamos una serie de cosas, ¿no? Necesitamos, pues, una serie de condiciones sociales, igualdad de género, salud, necesitamos una serie de recursos materiales, alimentación, agua, bueno, resiliencia, necesitamos toda una serie de cosas para vivir, ¿no? Y hay un espacio que, si ponemos en marcha eso, es el espacio del buen vivir, es el espacio de la justicia, el espacio para construir la humanidad, ¿verdad? Es lo que llamaríamos, cuando hay un desarrollo sostenible, inclusivo, que tiene en cuenta a todas las personas, que tiene en cuenta la naturaleza, pero hay un techo medioambiental. Si lo superamos, ponemos en riesgo la vida. Y ahí aparecen toda una serie de peligros, desde la pérdida de diversidad, los usos y abusos del suelo, el cambio climático. Es decir, y ahora mismo estamos superando el techo medioambiental. Hemos superado el espacio para una buena vida, y toda la propuesta del Papa es volver a ese ámbito para una vida, un sistema de vida justo, inclusivo, donde la gloria de Dios es que el hombre viva, la gloria de Dios es que la naturaleza viva, y eso necesita unas condiciones materiales, sociales, políticas, porque si no la vida no es posible. Eso es lo que nos está planteando, ¿verdad? En el Juzgar, el Papa nos plantea dos cuestiones, ¿verdad? El Evangelio de la creación y la raíz humana de la crisis. Bueno, el Papa nos invita a leer la Biblia con nuevos ojos y descubrir en Jesucristo no solo la plenitud del hombre, ¿verdad?, que es algo que nos ha enseñado la doctrina de la Iglesia, nos enseña, sino también la plenitud de la naturaleza. En Jesucristo se ha instalado una nueva creación, el ser humano y la propia naturaleza, ¿verdad? Por tanto, la injusticia no solo que se comete con la humanidad, sino la injusticia que se comete con la creación. Y nos dice que la injusticia no es invisible, sino que el Papa nos presenta que vivimos en un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, ¿verdad? Y propone que debemos establecer un principio de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Él define las palabras de labrar. Labrar significa cuidar, arar, trabajar y cuidar. Cuidar significa proteger, preservar, guardar, vigilar. Pues a nosotros nos toca labrar en ese sentido y cuidar. No en el sentido de que somos dueños y señores para explotar la naturaleza a nuestro antojo y que es un bien de producción. No, es un objeto creado por Dios, es una realidad creada por Dios que nos toca conservarla y cuidarla, ¿verdad? Y en cuanto a la raíz humana de la crisis ecológica, el Papa plantea una serie de cuestiones, es decir, importantes. Es decir, esta situación ha llegado a causa de una serie de idolatrías presentes en el mundo. Una primera idolatría que tenemos, la idolatría del dinero. Criticaba en Evangelii Gaudium, critica aquí, es decir, hemos puesto el dinero por encima de todo. Pero esta preocupación del dinero no es que ya solo dé lugar a explotación y opresión de unas personas por otras, sino que ha llegado a tal momento que ha llegado a secuestrar a la política. Es el dinero quien manda y quien gobierna. Ya no solo es la explotación clásica que criticaba el marxismo, que criticaban los grandes humanistas, ha alcanzado niveles mucho más grandes. Son los poderes económicos quienes nos gobiernan. Basta ver Estados Unidos y el señor Trump.
pero verlo desde otro punto de vista, desde la idolatría. ¿En quién ha puesto la confianza mucha gente para resolver sus problemas? ¿En Dios y en la fraternidad o en los poderosos y el dinero? Ese es el problema, ¿no? Otro gran problema, otra raíz de la crisis ecológica es la idolatría de la ciencia y de la técnica. Hoy pensamos que todo que es técnicamente posible es bueno, que la ciencia nos va a salvar. No hay problema. El ozono, el cambio climático, ya encontraremos respuestas técnicas. Si los coches contaminan, ya encontraremos. No cambiemos, que la ciencia nos traerá la salvación. El nuevo Dios, el nuevo ídolo es la ciencia. Bueno, son idolatrías nuevas que el Papa denuncia, por tanto, que habrá que combatir. Y luego hay una idolatría muy profunda que también critica, que él llama el antropocentrismo. Pensarnos que somos el ombligo del mundo y que toda la naturaleza y todos los seres están para nuestro servicio y capricho. Dice el Papa, no. Toda la creación es obra divina y toda la creación merece un respeto y una dignidad. No somos solos objeto de dignidad. Toda la realidad creada es objeto de dignidad. Por tanto, cuando evitamos eso, estamos dando, como veis, es una profunda crisis espiritual también, no solo económica o eso, ¿verdad? Bueno, el capítulo 6, que dedica a la educación y a la espiritualidad ecológica, pues plantea una serie de cosas, de puntos. Bueno, y como os decía, nosotros nos vamos a centrar en qué espiritualidad propone y una serie de la educación, ¿no? ¿Cómo vamos a...? No. Fundamentalmente hay tres ejes que plantea toda esta situación. El tema del capítulo 6 es un círculo mágico interrelacionado, que es conversión. Para convertirnos necesitamos educación, una nueva conciencia. Para esa nueva conciencia necesitamos motivaciones, una nueva espiritualidad. Pero no podemos verlo como aislado. No son cosas aisladas. Es decir, como veremos, el Papa, cuando propone un nuevo estilo de vida, critica muchas de las propuestas que se están haciendo. Dice, nacen del individualismo y no acaban de resolver los problemas. Empoderar al consumidor, decir, no. Tenemos que ir a visiones más amplias, a una concepción más profunda del ser humano y de la realidad. Y por tanto tenemos que ser críticos también con las propuestas que se nos están haciendo. El eje mágico, el círculo mágico es, tenemos que cambiar. Para cambiar necesitamos una nueva conciencia que hay que educar, pero necesitamos también una espiritualidad, unas motivaciones profundas, un nuevo ser humano. Bueno. Vamos a ver un poquito las aportaciones desde la espiritualidad cristiana y os he puesto, hay una serie de elementos que aparecen y que vamos a ir desarrollando. En primer lugar, se trata de una espiritualidad profética, una espiritualidad ascética, de la sobriedad de vida, una espiritualidad sacramental, mística, sapiencial, eclesial y escatológica. Es decir, una espiritualidad que cubre las diversas dimensiones de la espiritualidad cristiana y que el Papa relee en este contexto de la crisis ecológica, ¿verdad? El primer tema es el tema de la espiritualidad profética. No sé si se lee, dice, el texto de Laudato Si que os he puesto ahí, dice, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. ¿Verdad? Por tanto, nos está hablando de la necesidad de la denuncia de la injusticia social que genera este proceso de degradación de la naturaleza y lo pone en relación con la tradición profética, ¿verdad? Sabéis que los profetas denuncian la mentira, la inequidad, las relaciones sociales, económicas, políticas, el abuso, la explotación. Hoy en día el Papa extiende esta denuncia, es decir, sigue siendo necesaria la denuncia profética, pero la extiende al tema de la naturaleza, a nuestra relación con la naturaleza, también a nuestra relación con las generaciones futuras y a nuestra relación con el prójimo lejano que está sufriendo o va a sufrir las consecuencias de nuestro modo de vida y de nuestro modo de utilizar los recursos naturales.
Por tanto, un nuevo profetismo con una nueva dimensión ecológica y eso, ¿no? Y esta denuncia es oportuna, dice, vista la íntima relación, habla el Papa, que existe entre los pobres y la fragilidad del planeta. Y está convencido de que no podemos hablar de ecología sin hablar de justicia social, pero tampoco podemos hablar de justicia social sin hablar de ecología. Por tanto, un nuevo profetismo, y esto es uno de los aportes que el cristianismo tenemos que hacer, que el Papa realiza para un nuevo cultura, un nuevo cambio fundamental en esta situación, ¿verdad? Bueno, yo creo que queda claro. Otro tema que no está de moda nunca es el tema de la ascética, ¿verdad? Dice el Papa, la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco, ¿verdad? Yo cuando leía esto me venía a la mente José Mújica, una entrevista que decía, el hombre viviendo en su rancho, ha aparecido en el periódico el presidente del mundo que menos gana en el mundo, el no sé qué. Es decir, y a él le preguntaron, ¿qué opina usted de la austeridad? Y dice, yo prefiero hablar de sobriedad, porque austeridad, ¿verdad?, se está utilizando de mala manera. Bueno, el tema de la austeridad es un tema muy importante de una aportación imprescindible desde una conciencia cristiana, ¿verdad? Y muy relevante especialmente en el actual contexto económico y social, ¿verdad? ¿Cuál es la aportación cristiana en este sentido? Pues recuperar prácticas como el ayuno, la abstinencia, la limosna, la vida sobria, el vivir con poco, orientadas a purificar nuestra relación con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Es decir, recuperar el sentido profundo de esta ascesis cristiana, que se concretaba en el ayuno, en la limosna y en estas cosas. No por un ritualismo vacío, sino porque estamos purificándonos y purificando nuestras relaciones. Yo creo que es una aportación muy importante, que suena muy mal en este mundo consumista, pero que hay que hacerla, y que hay que hacerla en un tema importante como este, ¿verdad? Vivir estas dimensiones de forma integrada, estas prácticas tradicionales, hoy minusvaloradas, ¿verdad?, que adquieren, sin embargo, una gran relevancia en un planeta sobreexplotado, ¿verdad? Por ejemplo, frente al consumismo compulsivo, de cualquier tipo, de nuevas tecnologías, de lo que queráis, pues la frugalidad y la autocontención, ¿verdad? Y para esto las organizaciones políticas, las organizaciones científicas tienen dificultades para plantear una respuesta de este tipo. No son rentables electoralmente, no son... Sin embargo, corresponde al cristianismo plantear este tipo de medidas o estas situaciones, soluciones, ¿no? Decía Benedicto XVI que tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Lo cita el Papa en Laudato Si, refiriéndose a Benedicto XVI, ¿verdad? Que esta pulsión consumista contrasta con ese empobrecimiento real que estamos teniendo, ¿verdad? Por tanto, simplicidad de vida, solidaridad, renuncia, esa sobriedad de vida como elemento para fundamentar una nueva forma de vivir, ¿no? Y para ello el Papa propone un modelo, un ejemplo, es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, donde la pobreza y la austeridad no eran un ascetismo meramente exterior, sino que eran más radical. Era una renuncia a convertir la realidad en medio objeto de uso y de dominio. En el fondo, esta ascesis significa tratar a la realidad, a la naturaleza, a los seres humanos en toda su dignidad, no como objetos que nos proporcionan placer, dominio o cualquier otra situación. Yo creo que es una aportación muy necesaria, muy urgente, para encontrar un verdadero rumbo o una verdadera situación, ¿verdad? Otra dimensión de la espiritualidad cristiana es la sacramentalidad,
es una realidad sacramental, ¿verdad? Y dice el Papa, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Decimos, ¿verdad? Nos enseñaron, ¿qué es sacramento? Pues sacramento es un signo visible de la gracia invisible. Y lo concretábamos en los 7 sacramentos. Bueno, no reducen y no agotan todos los sacramentos. Hay muchos más sacramentos, ¿verdad? Y el Papa lo que nos propone es hacer de la creación entera un gran sacramento, un signo visible de la presencia y de la gracia invisible de Dios en todo lo creado. Toda la creación es un gran sacramento de Dios. Igual que decimos que los pobres son sacramento de Dios, la creación entera es sacramento de Dios, ¿verdad? Por tanto, afirma la encíclica que los demás seres vivos tienen un valor propio, nos dice el Papa. Y, por tanto, son una serie de aportaciones que superan el énfasis puesto solo en lo humano, en la persona humana, y que consideran la importancia de las otras realidades por su mero valor instrumental. Es decir, no, la creación entera tiene un gran valor y no podemos, y el Papa en ese sentido critica el antropocentrismo desviado que no tiene en cuenta estas realidades, ¿verdad? Por eso, desde el punto de vista de la encíclica, el Papa dirá, el mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Es decir, ya no se trata solo de que hay una serie de problemas que tenemos que resolver, que hay un gran problema, es mucho más hondo y más profundo lo que nos estamos encontrando, ¿verdad? Es un misterio gozoso al que tenemos que abordar y dar respuesta. Bien, podríamos decir que la creación entera posee un valor en sí mismo y está dotada de esa dignidad, y que esta es una visión de cuño franciscano que nos remite a una fraternidad cósmica y a una ética del cuidado, como hemos estado o señalábamos al principio, ¿verdad? Esta realidad sacramental también es muy importante que podamos aportarla frente a otra serie de problemas, porque realmente puede inspirar, motivar, sostener un compromiso por el cuidado de la creación, por el cuidado de la naturaleza, más allá del mero instrumentalismo, más allá de las coyunturas. Otro rasgo de la espiritualidad y que subyace a la encíclica es una espiritualidad mística. Dice el Papa, el universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre, ¿verdad? El Papa Francisco no trata de definir lo que es la mística. Sabéis que siempre nos resulta difícil qué es mística, qué es espiritualidad, qué es. El Papa lo que nos propone son ejemplos concretos de mística que han vivido, y nos propone una serie de ejemplos. El primero es San Francisco de Asís, que dice, era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Nos habla de San Buenaventura. Dice, el universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. Nos habla de San Juan de la Cruz. Dice, el místico experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres. Y propone otros modelos, Teresa de Lisieux propone, es decir, no trata de definir un concepto teórico y abstracto, sino que nos propone modelos de vida para vivir esta dimensión mística de la espiritualidad. ¿A qué nos conduce? Pues a percibir esa interconexión que hay entre la armonía y la creación, pero también el carácter provisional y limitado de todo lo creado, de toda la existencia, de la nuestra y de la propia naturaleza, ¿verdad?
y nos plantea sobre todo que tenemos que tomar conciencia de la interdependencia y la finitud que resultan fundamentales para esta cultura de la globalización en que vivimos y que está marcada por el desprecio de lo frágil, de lo que no tiene una rentabilidad inmediata, de que no, en fin. Yo creo que esto es límite de la interdependencia, que dependemos unos de otros y dependemos de la naturaleza y de la fragilidad y finitud, es fundamental, uno, para relacionarnos nosotros mismos entre nosotros, pero también para relacionarnos con la naturaleza. Por tanto, es una dimensión profundamente, ¿no? Por tanto, debemos tomar conciencia de eso que decíamos antes, de que hay unos límites planetarios que no debemos transgredir si queremos sobrevivir. Y esto va a requerir pues, una alfabetización ecológica, va a requerir un aprendizaje, un cambio, pero desde esa profunda dimensión o desde esa profunda convención profunda, ¿verdad? Y, por tanto, ¿qué consecuencias se pueden plantear para la acción social y política? Que necesitamos tomar conciencia de la huella ecológica de nuestras decisiones. Lo que hacemos está dejando una huella. Nuestra forma de transportar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de consumir y, por otra parte, se necesita lucidez para asumir que vivimos en un mundo de recursos limitados, ¿verdad? Y, según San Francisco, recuerda el Papa, no será posible comprometerse en cosas grandes, solo con doctrinas sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan y alientan a dar sentido a la acción personal y comunitaria. Yo creo que esta es la propuesta que nos hace, que nace también de esta espiritualidad mística, ¿no? La espiritualidad es también una espiritualidad eclesial. Dice el Papa, a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales, de respuestas individuales o de acciones individuales. Por supuesto que es necesario el cambio y la conversión personal, pero es más que eso, es necesaria una conversión comunitaria, ¿verdad? Esta dimensión eclesial o comunitaria es una nueva aportación de la Iglesia al debate y a la actuación ecológica, ¿verdad? Porque decíamos, o nombraba antes, hay respuestas, iniciativas que se mueven dentro del individualismo y del viejo paradigma tecnocrático, del crecimiento, del desarrollo, ¿verdad? Se habla de empoderar al consumidor, de educar al ciudadano y transformar el orden político mediante el voto personal. Pues ante todo eso la Iglesia nos recuerda que no debemos olvidar la dimensión comunitaria, que en una situación tan compleja como la que vivimos en el mundo moderno tiene una raíz espiritual el trabajar juntos, el trabajar en comunidad, porque hemos sido creados por un mismo Padre y los seres del universo estamos unidos. Por tanto, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta unida, una respuesta comunitaria, una respuesta eclesial. No basta la mera respuesta individual o la conversión individual, ¿verdad? Todos los seres del universo estamos unidos y trabajamos en esa dimensión. Y hablando de dimensión comunitaria, hay que incluir, o el Papa recuerda, la necesidad del bien común, porque el Papa habla de que hoy existen bienes comunes globales, de los que debemos cuidar responsablemente. Si recordáis la definición clásica que hizo el Concilio Vaticano II del bien común, era el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la perfección. Bueno, hoy, frente a la tradición liberal, individualista, adquiere una dimensión mucho más amplia de esa espiritualidad cristiana. Porque la educación, la paz interior, el bien común de las personas tiene que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común.
amplía el concepto tradicional de la doctrina social y lo pone dentro de esa órbita de una comunidad amplia, una comunidad más allá de lo local, más allá del presente y de la especie humana, ¿verdad? Y el Papa nos propone en este sentido, habla y cita expresamente la necesidad de una fraternidad universal. Es el término que emplea en el número 228, que es una actitud espiritual que se puede cultivar. Una ecología integral, dice el Papa, implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales y para contemplar el Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta. Bueno, pues es una dimensión espiritual, eclesial de la espiritualidad. Y finalmente hablamos de una espiritualidad sapiencial. Dice el Papa, ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Me refería antes, al hablar de la raíz humana, de la crisis ecológica, de algunas idolatrías, ¿verdad? Y sobre todo de esa idolatría científico-técnica, en el fondo de esa manera de conocimiento, en esa evolución de la ciencia, asistimos a una fragmentación de los conocimientos, a una fragmentación de los saberes que cumple pues una función de pues aumentar el desarrollo, aumentar el crecimiento, aumentar pues bueno, un desarrollo científico importante, ¿no? Tenemos grandes expertos en informática, en tecnociencia, en no sé qué, pero se ha perdido una visión global del conocimiento. Es decir, hablamos que hay muchas personas que son grandes eminencias en campos de la ciencia, pero son analfabetos sociales en el resto de la... Hay un gran desconocimiento, ¿no? Es decir, a esto nos ha llevado esa evolución de la ciencia. El Papa propone y apuesta por una nueva sabiduría que integre todos los conocimientos, que integre, que no hay una sola forma de conocer, que es la razón, que existen otras formas de conocimiento vinculadas a la experiencia, vinculadas a la espiritualidad, vinculadas a la fe, ¿verdad? Por tanto, es importante recuperar una mirada amplia sobre esa realidad, una nueva sabiduría, ¿verdad? Para abordar esta compleja crisis económica, social, financiera que vivimos, se necesita una comprensión mucho más amplia, ¿verdad? Y la verdadera sabiduría, nos dirá el Papa, es producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, y que no se consigue con una mera acumulación de datos. Necesitamos, por tanto, avanzar hacia esa forma de sabiduría. Y, por tanto, un último rasgo importante, fundamental, que nos propone la encíclica es una espiritualidad escatológica, ¿verdad? Dice, la esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. El Papa advierte, por una parte, de la necesidad de ese cultivo de la espiritualidad para hacer frente a los sacrificios, a las dificultades que este cambio, que el avanzar hacia una economía sostenible, hacia un mundo sostenible, plantea. No es una transición dulce. Hay problemas y dificultades que deberemos abordar, ¿verdad? Y en esto la espiritualidad cristiana nos puede ayudar y aportar grandes cosas. Por otra parte, es frecuente que para convencernos de lo mal que están las cosas se recurre con mucha frecuencia al catastrofismo, a poner, bueno, que esto es fatal, que muchas veces más que movilizar juegan el efecto contrario. Es decir, una sana esperanza, una sana y fundada esperanza, yo creo que es una motivación fuerte para la lucha. Recordando eso que decía, ¿verdad? Lo importante, hay personas que luchan un día y son importantes, hay personas que luchan una semana.
las imprescindibles son las que luchan todos los días. Y para luchar todos los días hacen falta motivaciones profundas. No bastan meras ideologías, mero raciocinio, sino que se necesita un sustrato profundo, ¿verdad? Bien, y podemos concluir todo esto, que esta espiritualidad nos plantea revivir la fe en nosotros. La fe, la fe no es una creencia, no es una doctrina, es el resultado de un encuentro personal, de una experiencia profunda, del encuentro personal con Dios que acontece en la naturaleza, con los otros, con los pobres, y que produce una profunda alegría. ¿Verdad? El Papa nos hablaba de la alegría, pues la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de alegría. Y en ese sentido, pues seguramente tendremos que desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido para volver a llenar con esta nueva comprensión de la fe, que nos plantea el Papa. Bueno, el otro punto, voy un poco deprisa porque ya me he liado, es el tema de la educación ecológica. Bueno, y como veis ahí he puesto una serie de dimensiones que son importantes o que a mí me han parecido importantes, ¿verdad? Por una parte, la emergencia educativa y, por otro lado, el humanismo integral. Cuando el Papa propone la educación como camino para resolver los problemas, no es algo nuevo, no es algo que se le haya ocurrido, es algo que ya venía detectando, que ya se planteaba en Juan Pablo II y que Benedicto XVI plantea claramente. Existe una clara emergencia educativa, decía Benedicto XVI. Y él, sobre todo, lo aplicaba a las cuestiones culturales. El texto es, en realidad, dice, hoy cualquier labor de la educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Dificultad que existe en la escuela como en la familia, como en cualquier otro organismo que tiene finalidades educativas, decía Benedicto XVI en junio de 2007. Por tanto, esta emergencia educativa es resultado de la incapacidad o la dificultad para transmitir valores humanos, culturales, religiosos, tanto en la familia como en las instituciones educativas, a las personas. El Papa lo recoge y lo plantea como una cosa, ¿no? Y el otro gran problema es que hemos de considerar el humanismo integral. Es decir, el problema de transmitir valores es que no logramos una persona que se realice íntegramente, ¿verdad? Y este concepto ya aún viene de más lejos, ¿verdad? Lo incorpora Pablo VI en Populorum Progressio, habla de un nuevo humanismo, un humanismo pleno. Bueno, pues, ¿qué ocurre en estos momentos? Pues que de los 4 pilares básicos de la educación que planteaba la UNESCO decía que los pilares básicos son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir junto con otras personas y aprender a hacer. Nuestra educación se ha reducido al último, aprender a hacer. Y como veíamos el otro día, pues, hablando de estos temas, incluso las familias pedimos a las escuelas que preparen a nuestros hijos para el mejor empleo posible y que ganen lo más posible. Y hemos renunciado a las otras dimensiones fundamentales de la educación. Y esto no es mera casualidad, no en vano. Es decir, cuando hablamos de educación y de los problemas de la educación, hablamos del informe PISA. Y PISA lo promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no la UNESCO. Con lo cual nos está diciendo que todo el enfoque y todas las propuestas que se van a hacer para enmendar y salvar la educación van a ir orientadas a enmendar y salvar la economía, que es lo que defiende este organismo junto con el Banco Mundial, que son los promotores de los principales informes de la educación. Frente a esto, el Papa propone otra educación. Bueno, vamos a ir viendo algunas. Una primera cosa, ¿quién educa?
El Papa entra y va detallando, cita distintas, la familia, la escuela, las instituciones religiosas, habla de los seminarios, las instituciones políticas, la responsabilidad de todo, cada uno con acentos particulares, pero existe una gran corresponsabilidad. Gran problema, pues que muchas veces las familias subcontratan la educación en los centros educativos y se desentienden. Si hemos de educar en una convivencia ecológica, en un cambio ecológico, en un comportamiento, o existe una corresponsabilidad de todos los agentes, o difícilmente le podemos enseñar a los niños a reciclar, a usar, pero si en casa hay una cultura completamente distinta, lo vamos a volver esquizofrénico. Si no somos corresponsables y establecemos esas relaciones, ¿verdad? Los ámbitos educativos distintos y tienen que cumplir, incluidos los medios de comunicación, la catequesis, cada uno su papel en esta tarea. Y para plantear la educación hace falta un nuevo paradigma. Paradigma es, ¿cómo lo podría definir? El patrón, el modelo que sirve para hacer una cosa, ¿no? El patrón, el modelo de nuestra vida ha sido el crecimiento económico y el consumo. Somos más felices contra más consumimos y tenemos más trabajos y crecemos más. Todas las soluciones necesitamos crecer más para salvar las pensiones, ese paradigma ya no sirve. Hace falta otro paradigma, ¿verdad? Un crecimiento que tenga en cuenta la contradicción que decíamos al principio y ponga en el centro a la persona y la naturaleza, su finitud y sus limitaciones. Desde ese nuevo paradigma, la familia, la escuela, las instituciones, tenemos que plantearnos la educación, ¿verdad? Y la educación, voy rápido para acabar en 10 minutos, pero voy a ir pasando. Una primera parte, lo vais a entender muy fácil, es la educación del yo interior. Si nos fijamos en la realidad de la persona, esta se ha definido últimamente, ¿verdad?, de distintas maneras. Octavio Paz, ¿verdad?, el escritor, habla de almas deshabitadas cuando se refiere a las personas. Dice, muchas personas en esta civilización del consumismo, de la abundancia, son almas deshabitadas. Dice, la televisión acabará por anestesiar el género humano sumido en una beatitud idiota. Erich Fromm, mucho antes, en El arte de amar, hablaba de almas muertas, ¿verdad? Decía que debemos evitar las compañías con malas personas. Dice, también a la compañía de zombies, de seres cuya alma está muerta aunque su cuerpo siga vivo, a los individuos cuyos pensamientos y conversación son triviales, que parlotean en lugar de hablar, que afirman opiniones que son clichés en lugar de pensar. Y el Papa habla en la encíclica de desiertos interiores. Dice en un momento en la encíclica que si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Bueno, frente a esa situación del ser humano, de vaciamiento, de vacuidad, pues hay que proponer una educación del yo interior, ¿verdad? Esa educación del yo interior lo que plantea en primer lugar es eso que decíamos antes, un ser capaz de reconciliarse consigo mismo, de reconciliarse con los demás, de reconciliarse con la naturaleza y de reconciliarse con Dios y no estar al albur de las modas, de los medios de comunicación o de otras cosas. Bueno, para eso, una primera cosa, potenciar el conocimiento de sí mismo, la pedagogía del descubrimiento de la vida interior. Sí, sabemos que para descubrir la vida interior se necesita silencio y espacio. Y vivimos en una sociedad del ruido donde si no hay ruido música están las redes sociales. Está Twitter, está Facebook, tenemos que estar y somos incapaces de enfrentarnos a nosotros mismos, de navegar mar adentro hacia nuestro yo interior y descubrir lo que somos. Es decir, nos tendremos que plantear tanto en la familia, ¿verdad? Ya hay libros para ayudar a la familia en estas cosas, a descubrir cómo ayudar a las personas a huir del ruido y ser capaces de educar el yo interior. Otra segunda es una pedagogía del descubrimiento del sentido de la existencia, descubrir el sentido de la existencia.
Es decir, vivimos arrastrados por la publicidad, por los medios de comunicación, por las propuestas que nos realizan, y difícilmente nos hacemos las preguntas fundamentales. Bueno, pues en algún momento, cuando hablamos en la educación, tendremos que va a hablar de niños y adolescentes, porque a los adultos nos va a costar mucho más cambiarnos, somos ya más duros de cintura, cómo plantearnos el sentido de la existencia. ¿Cómo vamos a lanzar a los chavales sin perspectiva de futuro, sin perspectiva de empleo, con empleos precarios? ¿Cómo los lanzamos a la vida? ¿Qué sentido le transmitimos? ¿Cómo que no queremos que sean pasivos, inertes y estén sometidos a un montón de enfermedades sociales? Anorexia, bulimia, vigorismo, adicción a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el sentido de la existencia para ellos? ¿Qué mundo les transmitimos? Yo creo que tenemos que transmitir la ética y los valores. ¿Qué es el descubrimiento de la buena vida y feliz? Una vida buena y feliz es una buena vida ética, una vida buena en valores. Y hay valores y contravalores, cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas. Y debemos recuperar. Y no basta que cada uno construya, habrá que, con una pedagogía adecuada, con un descubrimiento, pero descubrir qué es una vida buena y feliz realmente. Y volver a las raíces, ser más con menos, menos es más, todo ese tipo de cosas, no se es feliz consumiendo, habrá que incluirlo en nuestro modelo. El descubrimiento de la belleza. Nos estamos cargando por el cultivo de la ciencia, de la técnica, incluso las ramas humanísticas. Es decir, y a veces pues el arte, la belleza, la música, la poesía, cualquier expresión artística es un gran valor para la educación. Es decir, a veces tenemos ese remordimiento de decir que es fruto del refinamiento burgués, ¿no? O no sé qué. No, el cultivo, basta ver, por ejemplo, cómo a través de las artes se integran a los muchachos pues estas orquestas que reciclan y se construyen sus instrumentos de música, los talleres de poesía en algunos países del tercer mundo. Es decir, a través de un adecuado cultivo y educación en las bellas artes, la persona es capaz de realizarse a sí misma y de tener una visión más amplia y profunda de la felicidad y de la realización del ser humano. Por tanto, en las escuelas, en las familias tendremos que dedicar un espacio. No basta el feísmo, no basta él, que es importante. Mirada contemplativa y descubrimiento de la visión profunda. Yo creo que esto es importante. Es decir, aprender a mirar más allá del mero utilitarismo de las cosas, del mero sentido placentero que tenga, una mirada contemplativa. Ya no me estoy refiriendo a la religiosa, es decir, es verdad que la contemplación muchas veces va vinculada a experiencias religiosas, budistas, de cualquier religión, ¿no? Cristianas. No. El sentido de la vida, es decir, cuando observamos la naturaleza, cuando observamos cualquier cosa, es decir, es más allá tenemos que aprender a cultivar eso, ¿verdad? Está habiendo muchas experiencias de una espiritualidad laical, incluso las grandes empresas empiezan a plantearse esta mirada contemplativa, estas cosas, es decir, porque estamos en un mundo vacío que nos domina, que las cosas no tienen más valor que el instrumental. Y esto da lugar a esa cultura del descarte que tan fuertemente critica el Papa, ¿no? Porque somos incapaces de ver más allá. Meditación laica y descubrimiento de las profundidades del yo. Está de moda el yoga, el mindfulness. Frente a una sociedad tan dura como la que vivimos, hay una necesidad tremenda de interioridad, de espiritualidad, muchas veces no cristiana. Bueno, pues es un gran signo de los tiempos. Es verdad que hay un gran riesgo. Sí, la espiritualidad cristiana no va nunca separada del sufrimiento y el dolor de los pobres. Y muchas espiritualidades actuales se centran solo en un bienestar placentero. Bueno, habrá que ir viendo cómo se complementa y cómo, ¿verdad? Descubrimiento de lo trascendente. Habrá que descubrir
este sentido de la religiosidad, este sentido del encuentro con el Dios de Jesucristo, que sitúa la realidad, que nos descubre estas cosas en un plano nuevo y distinto. Por tanto, en la educación, en la escuela, en eso, habrá que cultivar este encuentro personal y cultivarlo. Si no, no hay trascendencia, habrá adoctrinamiento, pero no habrá descubrimiento de la interioridad y de la trascendencia, ¿no? Y vínculo con el sufrimiento ajeno para ejercer la actividad ecosocial. Sin vincularnos, sin esa empatía, sin esa con el dolor y el sufrimiento del otro, de la naturaleza, difícilmente podrá haber una respuesta, ¿verdad? Podríamos desarrollar, bueno, pero vamos deprisa, y ya educar para el activismo social. Solo algunas notas, ¿verdad? Dice el Papa que la cultura ecológica debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia. Lo primero es formar y educar en el amor social y político. Yo creo que toda una educación para el compromiso es educar que existe el amor, es la fuente de todo compromiso, pero no solo un amor personal, porque muchas personas nos sentimos bien, felices, pues nos sentimos queridos, queriendo a las personas cercanas. Tenemos que ampliar el amor, no es solo eso, el amor es un amor social y político, que plantea Jesús, es amor a los demás, todos somos hermanos, y si ser hermanos es que somos corresponsables, ¿verdad? Necesitamos, por tanto, fortalecer esa conciencia de una familia única. Cuando no somos capaces, caemos en la indiferencia, y frente a la indiferencia lo que se propone es educar contra la indiferencia. Y para eso tenemos que educar, en primer lugar, tenemos que educar la mente. Tenemos que educar en una cosmovisión de la vida y de su sentido. Tenemos que educar el corazón, entrañas de misericordia y de compasión, ¿verdad? El Papa hacía o nos proponía una relectura actualizada de las obras de misericordia. Yo creo que tenemos que incorporarla a la educación, educar los ojos, ¿verdad? Ver el mundo desde los empobrecidos, desde la educación. Educar los oídos, escuchar el grito de dolor, de sufrimiento de los pobres, de la tierra, del dolor. Educar el estómago. Actualmente dice la ciencia que el estómago es el segundo cerebro, que tiene células igual que el cerebro, por tanto, sentir el dolor, la rabia, la indignación, se nos remueven las entrañas, antes necesitamos que se nos remuevan. No es solo una indignación, sino una indignación profunda, que nos duele, que nos resiente, es el segundo cerebro. Educar las manos y educar los pies. Tenemos que hacer acciones de transformación social, educar, y tenemos que movilizarnos con otros para hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, decía que es lo mismo, tenemos que pasar de ese amor interpersonal, del sentirnos bien, de los grupitos estufa, acogidos, a abrirnos a un amor universal. Si no, no hay sentido y no hay. Bueno, y esto en definitiva es el programa de las bienaventuranzas en la educación. Abrirnos a ese amor universal, es decir, Jesús propone que las bienaventuranzas tienen su conclusión lógica en Mateo 25. El programa de la vida es... Y luego, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos pobre? ¿Cuándo? Bueno, pues entonces educar para elegir ser pobres. Pues para ser personas comprometidas con el medio ambiente y con las demás personas. Personas misericordiosas, compasivas y misericordiosas. Personas que trabajen por la paz, el hambre y la sed de la justicia, solidaridad con los perseguidos. Es decir, tenemos que incorporar esas cosas a la educación familiar, a la educación en el colegio, a la educación en las asociaciones. Y es fundamental que nuestros hijos estén en movimientos y asociaciones, que convivan con otros, que no estén encerrados con el móvil todo el día. Tenemos que revitalizar estos movimientos y estas cosas, ¿no? Bueno, y las claves para una conversión, pues bueno, simplemente lo dejamos ahí. El Papa nos plantea que tenemos que vivir una conversión ecológica, un cambio desde esta formación que es interior y comunitaria. Tenemos que transformarnos, no vivir esa globalización de la indiferencia, de la irresponsabilidad. Somos responsables y tenemos que convertirnos. Por supuesto que no todos somos igual,
pero tenemos algo y tiene que ser comunitaria. Y tenemos que hacerlo desde la gratuidad, desde la conciencia de comunión universal. Bueno, y ya pues hay una serie de cosas que podemos ir haciendo, ¿verdad? Nuevas convicciones, superar el estilo de vida. En definitiva, pues vivir de otra manera, que todos sabemos cómo, para hacer esto, ¿no? En definitiva, yo creo que esa espiritualidad, esa educación, son las que nos pueden hacer cambiar y que descubramos, porque para el Papa el gran descubrimiento es que esto ha de ser un descubrimiento personal y comunitario a través del encuentro con los diferentes, con nosotros y con los diferentes. Esa es la gran apuesta, ¿no? Bueno, pues ahí, si queréis, lo dejamos, porque, dice el Papa, al final nos encontraremos cara a cara frente a la belleza infinita de Dios, ¿no? Bueno, pues si queréis... Me he extendido un poquito más de lo que quería, pero queda un tiempo para poder dialogar.